Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Buenas noches a los que están conectados en las redes sociales. También le damos la bienvenida. Damos gracias a Dios porque nos permite una noche más reunirnos en su casa para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre, ¿verdad? Porque esa es la razón por la que venimos a su casa, para alabar su nombre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a elevar oración para que Él tome el control de este servicio. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia, Señor, nos permites estar delante de tu presencia, nos permites estar en tu casa, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, para glorificar tu santo nombre. Te rogamos, Señor, en esta noche que tomes el control de cada uno de nosotros. Toma el control, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar y aún de los que están viéndonos, Señor, a través de las redes sociales, Señor amado. Lleva cautiva, Señor, todo pensamiento a la obediencia tuya, a la obediencia de Cristo, a la obediencia de tu palabra, Padre Santo. Te adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre. Señor, queremos presentarnos delante de ti con un corazón limpio, con un corazón íntegro delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios, en esta noche que tú perdones cada pecado cometido en el día de hoy. Perdónanos, Señor. Podemos recurrir delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, y humillarnos delante de ti y pedirte, Señor, que tú nos perdones. Que tú nos perdones, Señor, que tú limpies, Señor, nuestra vida, que tú limpies nuestro corazón, que tú limpies, Señor, nuestra mente de cualquier pensamiento contrario a ti, a tus mandamientos y a tu palabra. Limpia, Señor, nuestras manos, limpia todo nuestro ser, Padre Santo. Señor, que nuestra adoración, Señor, suba delante de tu presencia como olor fragante, con un olor grato delante de ti, Señor. Te adoramos, Cristo, adoramos tu nombre, Señor, que todo lo que hagamos en esta noche, Señor, sea de tu agrado, Padre, sea para la adoración de tu nombre, sea para la exaltación de tu nombre, Dios del cielo. Alabamos tu nombre, Dios, y glorificamos tu nombre porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y elevamos nuestras manos delante de ti, elevamos nuestras manos delante de tu presencia para adorarte y para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias porque estamos en este lugar. Gracias porque tú nos das ese privilegio tan grande, Señor, de adorar tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor, de glorificarte, Señor, de venir a tu casa para alabarte, Señor amado. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, y en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, y en tus manos estamos, Señor. Recibe nuestra adoración en esta noche, recibe nuestra adoración, Padre eterno. Te adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo su palabra en el libro de Filemón. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el libro completo porque solo tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces es el libro que vamos a estar estudiando en esta noche. Me contestan con un amén cuando lo tienen. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esta segunda de Timoteo, el libro de Tito y Filemón.
Es un libro que poco lo leemos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a estar alabando al Señor. Sí, gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Él es fiel. ¿Cuántos pueden declarar que Él es fiel? Amén. Gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas a Él, amén.
gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Oh, cantamos aleluya. Hoy te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Te adoramos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Hemos venido en esta noche a adorarte a ti, Señor. Reconocemos que mejor es tu presencia, Señor, que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria,
toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia que es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia que es lo mejor. Tu presencia que es lo mejor. Tu presencia que es lo mejor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti. Que el perfume llene este lugar. Que suba ese aroma como un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti. Y que el perfume llene este lugar. Que suba ese aroma como un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante
alabastro lo derramo ante ti, y que el perfume llene este lugar, que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Cristo, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Oh, mi Salvador. Gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas a Él. Amén. Gracias a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor y misericordia, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, Señor, con cánticos. Hemos podido elevar nuestras manos delante de tu presencia, Señor, y exaltarte y glorificarte, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú te paseas en medio nuestro. Gracias, Señor, porque podemos sentir la unción de tu Espíritu, Señor, ministrándonos en esta noche, ministrando nuestros corazones, Padre, ministrando nuestras vidas, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres grande y poderoso, Jesús. Precioso eres, Maestro. Precioso eres, Señor. Ahora elevamos nuestra oración, Señor, para darte las gracias. Para darte las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tu mano nos ha sostenido, Señor. Tú has suplido nuestras necesidades cada día, Padre. Tú has, Señor, sustentado nuestras vidas con alimento, con trabajo, Señor, con tantas bendiciones. Ahora, Padre Celestial, queremos darte, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor amado. Queremos elevar nuestras ofrendas delante de ti, Señor, como una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor, con olor grato delante de ti. Recíbela, Señor. Recíbela como una muestra de nuestra adoración, Señor, como una muestra de gratitud, Señor amado, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por tu amor y misericordia. Hermanos, si tiene las ofrendas, Señor, en su mano, ore y dé gracias a Dios. Ore y dé gracias por lo mucho que Él nos da cada día. Te damos muchas gracias, Padre Santo, y la presentamos delante de ti. Recíbela, Señor, como una muestra de nuestra adoración, Padre del cielo. Gracias, Señor amado. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar al frente a depositar sus ofrendas. Y para los hermanos que están en sus casas y si necesitan enviar sus ofrendas, está el Simpe Móvil al 8333-9333. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque nos da ese privilegio tan grande de servirle y adorarle a través de sus ofrendas también, porque es una muestra de adoración y de gratitud hacia Él. Y ahora con nosotros mi hermana Ana Gret, que tiene el mensaje en esta noche. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos están gozosos? Amén.
yo estoy muy gozosa, la verdad. Primero porque el Señor nos permite estar acá un día más de estudio y adoración de la palabra. Y pues me alegra ver un martes un poquito más movido. Eso es de gozo, eso es porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Hemos pedido mucho porque los martes vaya aumentando, ¿verdad? La concurrencia de los hermanos y pues me alegro mucho y bendigo la vida de cada uno de los hermanos que están por acá acompañándonos. Como mi hermana lo decía al principio, esta noche vamos a estar estudiando la carta de Filemón. Es una carta, ¿aló? Sí. Es una carta pequeñita, son solo 25 versículos, un único capítulo, pero es una carta muy sustanciosa, la verdad, que como toda la palabra que es del Señor, ¿verdad? Que es inspirada por Dios, siempre, a pesar de que se escribieron años atrás, el Señor nos habla. Si hoy si estuviéramos estudiando posiblemente la carta que estudiamos el martes pasado, el Señor nos estaría hablando de nuevo y posiblemente con otro mensaje en otra dirección. Y así es su palabra, ¿verdad? Entonces nos gozamos por eso. Pero esta carta es un poco diferente a lo que normalmente son las cartas que Pablo ha escrito a las diferentes iglesias o pastores, ¿verdad? Como en el caso de Timoteo y de Tito. Esta es una carta más personalizada. Y posiblemente Pablo nunca se imaginó que esta carta iba a estar dentro del canon, ¿verdad? Porque sí, seguro se asustaría. Él la escribió con un propósito, pero el Señor quiso que esta carta llegara hoy en día a manos nuestras y la pudiéramos estudiar y nos diera un gran mensaje. Amén. Entonces vamos a estar dando inicio. Quiero que tomen Biblia, papel y lápiz, siempre lo digo, corazón enseñable, ¿verdad? Ese es mi lema. Biblia, papel y lápiz y un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque siempre es importante que cuando recibimos un estudio, poder sacar ese ratito, llegar a la casa, volverlo a estudiar, volverlo a repasar. El Señor hoy nos dice algo, mañana nos muestra algo diferente y así es. Entonces siempre es bueno que tomemos notas. Tal vez en esta semana usted no va a volver a ver esta carta, pero allá al tiempo se la encuentra por ahí, la empieza a estudiar de nuevo y se va a encontrar sus anotaciones y eso es bonito, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que vamos a estar dando inicio y vamos a orar para que el Señor sea el que nos dirija esta noche, nos llene de su sabiduría y su entendimiento en esta noche para comprender y estudiar esta palabra, comprender lo que Él quiere de nosotros, lo que Él nos manda y ante todo podamos ser frutos verdaderos para las demás personas, ¿verdad? Que eso es el propósito nuestro. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor Jesús. Gracias porque nos permites estar acá, Padre Celestial, una vez más en tu palabra, Señor, estudiando, Señor, esta hermosa palabra que tú nos das, nos muestras, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran por acá, Señor, que tomaron su tiempo, Padre Celestial, para venir hasta tu casa a enseñar, Señor, a recibir esta enseñanza, Padre Celestial. Te pido también por aquellos hermanos que se encuentran, que tal vez nos están viendo por medio de las redes sociales, que por una u otra razón, Señor, que tú conoces, no se pudieron presentar acá, Señor, pero están con nosotros siguiendo este estudio. Bendícelos, Padre Celestial, a las personas que verán más adelante, Señor, esta transmisión, Señor, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea llevada con bien y de sus frutos, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a estar leyendo, les quiero dar como una pequeña reseña de lo que fue
o con qué contexto va dirigida esta carta de Filemón. Las epístolas o cartas, ¿verdad? Como se le llama, como ya hemos dicho al comienzo, cuando estábamos estudiando las epístolas, diferentes epístolas, Corintios, Romanos, Hechos, fueron una nueva forma de revelación de parte de Dios. Anteriormente, Dios utilizaba la ley, la historia, la poesía, los documentos, los evangelios, ¿verdad? Cuando Dios utilizó las epístolas, adaptó un método más directo y personal, ¿verdad? Porque estas cartas iban dirigidas a iglesias específicas, a personas específicas. Y hay diferentes clases de epístolas, como lo hemos venido estudiando todos los martes. Creemos, como les decía al principio, que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a Filemón, posiblemente nunca se imaginó que iba a ser incluida, ¿verdad? Hubiera sabido tal vez que lo iba a leer tanta gente, quizás se habría sentido un poco cohibido, ¿verdad? Por la forma en que la escribió. Al leer esta carta nos imaginamos que estamos leyendo sobre los hombros de Filemón, porque era una carta personal. Esta es totalmente, es otra, orientada en otro sentido, como les decía al principio. Pablo le escribió a él personalmente. Sin embargo, esta circunstancia no quita ningún mérito a la inspiración y valor que tiene esta epístola. El Espíritu de Dios es el que la puso acá en la Biblia, están incluidas y por una razón muy definida. Amén. Detrás de esta carta hay una historia, y la verdad es que es una historia muy bonita, es una historia muy interesante a pesar de que es pequeñita, pero muy enriquecedora. Filemón, que es como el protagonista, ¿verdad?, al quien se le escribe esta carta, vivía en un lugar llamado Colosas. Ya lo hemos visto en otras cartas, este lugar, ubicado en la zona de Frigia, en lo que corresponde a lo que es hoy Turquía. Sin embargo, ya en ese lugar donde estaba Colosas ya no existe en ningún lugar ahí, ya eso está en ruinas, ¿verdad? Pero en su momento era una ciudad grande, poderosa, ¿verdad? La historia de esta carta transcurre con el trasfondo de los oscuros antecedentes de la esclavitud. ¿Y por qué digo de los oscuros antecedentes? Porque en aquel entonces era muy común que hubieran muchos esclavos, que las personas fueran a mercados ahí en las plazas y donde estaban exhibiendo sus esclavos, y ahí los estaban como subastando, se podríamos decir así, y el que diera más dinero es el que se dejaba el esclavo. Entonces esto era como el diario vivir, ¿verdad?, de esto. Se dice que habían aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, en el cual la población total no excedía los 120. Entonces era una cantidad importante, ¿verdad? Como bien sabemos, un esclavo era un objeto, no tenía ni voz, ni voto, ni nada. Yo le decía a Michael ayer, cuando estábamos hablando de esto, le digo, es que un esclavo era peor que un chiquito, porque un chiquito a mi hijo, yo por ejemplo le busco la ropa, le digo que haga, que no haga y esto, que lo otro, y más o menos así, con la diferencia de que ya era una persona adulta y posiblemente no iba a ocupar que le dieran instrucciones, pero así era la vida de un esclavo. Le escogían desde la ropa hasta la comida y todo lo que tenía que hacer. Entonces era una vida sin vida, se podría decir, porque era como un objeto. Era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo, ¿verdad? A lo que su amo se le antojara decirle, hacerle, que hiciera, eso tenía que hacerlo. De lo contrario, pues se iba a tener que ver sometido a diferentes castigos, incluyendo lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Como les digo, si al amo se le antojaba.
Como les decía, en Colosas había un hombre rico que se había salvado depositando su fe en Cristo. ¿Ven qué hermoso? Aparentemente había llegado de Efeso, donde Pablo había estado 2 años enseñando cada día en la escuela de Tirano. Y la gente acudía a escucharle desde todas las poblaciones de esa área. Se dice que había millones de personas en Asia Menor, y Filemón, que era este personaje, este hombre rico, era simplemente uno de los hombres que vino a conocer al Señor Jesús. Entonces él es una persona muy poderosa que había llegado a los pies de Cristo por medio de Pablo, ¿verdad? Era como considerado un hijo espiritual. Filemón, pues por obvias razones tenía esclavos, ¿verdad? Y uno de ellos se llamaba Onésimo. Onésimo trató de aprovechar una oportunidad un día, como hubiera hecho cualquier otro esclavo, y huyó de la casa, algo que esto era terriblemente, ¿verdad? Visto. Pues él hizo lo que aparentemente la mayoría de los esclavos fugitivos en aquel día. Se dirigió directamente a una gran ciudad. O sea, él huyó de la casa e inmediatamente buscó cómo refugiarse en una ciudad grande en medio de una población numerosa. ¿Por qué? Porque de esta manera él podía colarse entre la gente. Iba a ser más difícil que él lo reconocieran, ¿verdad? Iba a pasar más desapercibido, porque obviamente al haber un esclavo fugitivo, pues no es nada más de que se me escapó y ya, como si fuera un pajarito, se me fue el pajarito y ya. No, le daban persecución, porque eso tenía un castigo. Entonces él pues había recurrido a una ciudad grande. Cierto día, Onésimo, que había sido esclavo, se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad. Y más adelante vamos a estar leyendo vamos a estar estudiando un poquito este juego de palabras, porque esta carta es un total juego de palabras. Y que había una libertad en la esclavitud. Así lo dice él. Cuando él era esclavo no se preocupaba sobre dónde iba a dormir o sobre qué iba a comer. Su amo era el que le proporcionaba absolutamente todo. Pero una vez libre y en Roma, tenía un verdadero problema. Podemos imaginar caminando por una calle un día y viendo a un grupo de personas reunidas escuchando a un hombre. Llegó Onésimo, iba pasando por ahí, se infiltró en el grupo, se abrió paso hasta el frente y allí vio que ese hombre estaba encadenado. Onésimo había huido de las cadenas y pensó que estaba libre, ¿verdad? En su mente él pensó que estaba libre. Pero cuando escuchó a ese hombre, que por cierto era Pablo, ¿verdad? Seguramente pensó: este hombre está libre y yo soy un esclavo del apetito, un esclavo de la economía, diferentes esclavitudes que hoy en día se nos presentan, ¿verdad? Ahora soy un esclavo, pero ese hombre, aunque esté encadenado, está libre. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces era como algo contradictorio. Él estaba esclavizado, pero al mismo tiempo andaba libre, pero él dentro de su interior se sentía que estaba con aquellas ataduras. Y Pablo, sin embargo, a pesar de que estuviera ahí esposado, inmóvil posiblemente, y hasta, yo me imagino que en aquel entonces tener una persona encadenada ahí afuera no era nada más de que la tenían ahí, posiblemente recibía maltratos y todo lo demás. Sin embargo, él era libre en el Señor. Y esto es lo que debemos de buscar todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Ser libres en el Señor. Onésimo esperó a que se retirara toda la gente y entonces se acercó a Pablo. Quería saber más sobre lo que Pablo estaba predicando y el apóstol lo guió a Cristo. De esta manera tan hermosa fue como Onésimo llegó al Evangelio. Pablo le habló de cómo Jesús había muerto por él, cómo había sido sepultado, pero resucitó al tercer día. Le contó todo, ¿verdad? Toda la historia de las maravillas del Señor, y le pidió a Onésimo que depositara su confianza en Cristo.
y él lo hizo así. Onésimo fue entonces una nueva creación de Cristo Jesús. Amén. Después de esto, Onésimo hizo lo que cualquier persona hace que cuando se convierte. Pensó en su vida pasada, posiblemente sintió cargo de conciencia, ¿verdad? Y en las cosas que había hecho mal y que quería corregir. No nos especifica bien, pero podemos pensar que él seguramente se le arrimó a Pablo y le dijo: Pablo, hay algo que debo decirte. Soy un esclavo fugitivo. ¿Qué le contó? Él le confesó todo lo que él había hecho. Y Pablo seguramente le preguntó que cómo había llegado hasta ahí, que de a dónde venía y todo lo demás. Y Onésimo le respondió que era de Asia Menor, de la ciudad de Colosas. Entonces Pablo le dijo: ahí hay una iglesia. ¿Quién era tu amo?, le pregunta, ¿verdad? Onésimo le responde: mi amo era Filemón. Para sorpresa de Onésimo, Pablo y Filemón ya se conocían, porque Filemón había llegado a los pies de Cristo por medio de Pablo. Entonces él llega y le dice, posiblemente: estás hablando de Filemón, el que vive en la calle principal. Al ser un hombre pues rico, obviamente muchas personas lo conocían, y él le respondió que sí. Y Pablo le dijo: entonces él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Y me debe mucho no nos referíamos a cuestión de dinero, ¿verdad? De deber de dinero en el sentido monetario, sino de mucho en favores y todas estas. Y Onésimo le preguntó: bueno, Pablo, ¿y qué debo hacer? ¿Cuál debe de ser mi actuar ahora? Y posiblemente Onésimo estaba atemorizado, ¿verdad? En aquel momento, porque regresar a la casa del amo significaba que el amo se le enojara y hasta le cortara la cabeza. Así de drástico era. Entonces él estaba seguro, él decía: uy, que Pablo no me diga que tengo que regresar, porque si no, ¿qué voy a hacer, verdad? Y como cualquier persona que regrese, que le toca que volver a un lugar donde no fue grato estar, donde no fue bien recibido, ¿verdad? Entonces Pablo le contesta afirmativamente, para suerte de Onésimo, y le dijo que al regresar se encontraría con una situación diferente. ¿Por qué diferente? Filemón era un hermano en Cristo de Pablo, y ahora Onésimo era otro hermano de Cristo. Era una situación diferente. Ellos ya no se iban a ver como amo y esclavo, sino que se iban a encontrar como dos hermanos en Cristo. Y aquí es donde empieza esta historia tan bonita. Y él le dijo que le iba a enviar una carta a Onésimo por medio de él, y esta es la carta que tenemos ante nosotros. Entonces, para que entendamos un poquito el trasfondo de por qué se escribe, la historia de por qué se escribe esta carta, sobre a quién va dirigida y todo, ¿verdad? Es importante a veces ahondar un poquito en la historia. Como hemos sabido, en el corazón humano siempre ha existido un gran deseo de ser libres, ¿verdad? Nadie nos gusta ser esclavos, pero en la actualidad hay millones de personas que son esclavas del alcohol, de las drogas, de tantas otras cosas. Podríamos seguir enumerando, e incluso algo tan sencillo como decir que somos esclavos de este aparatito, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy en día se levantan y lo primero que hacen es, ni siquiera gracias Señor por este día que me regalaste porque me dejaste abrir los ojos? No, de una vez, gracias Señor teléfono, porque desgraciadamente así es. Entonces la esclavitud, cuando pensamos en esclavitud, muchas veces pensamos en sí, la persona drogadicta, la persona alcohólica, aquella que tiene un vicio, pero ahora hay tantas esclavitudes que las vemos inofensivas, ¿verdad? Las vemos, las pasamos desapercibidas muchas veces. Hay personas que son esclavas del dinero, algo tan importante para subsistir, ¿verdad? En este mundo.
El dinero es necesario para comprar comida, pero muchas veces se nos va la mano. Hay que saber manejar ese aspecto. No podemos dejar que el dinero nos domine a nosotros, ¿verdad? Y hay personas que se vuelven esclavos del dinero, aunque no pareciera. Muchas personas se enorgullecen de ser libres, piensan que están libres, pero el Señor Jesús dijo en Juan, si quieren buscarlo por ahí para que sigan conmigo la lectura, en Juan 8:36. Si alguno lo quiere leer para que no se me duerman por ahí, por acá tengo el micrófono. Juan 8:36, tal vez el hermano Gregorio me ayuda. Yo puedo moverme, ya se me olvidó que yo me puedo mover. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Nadie encontrará argumentos a favor o en contra de la esclavitud en esta carta, ¿verdad? Pero aprenderemos que hay una libertad que está por encima de todas las esclavitudes, y es la libertad en Cristo Jesús. Y es la libertad que cada uno de nosotros quiere tener. Entonces, aquí vamos a empezar este estudio con esta carta, con este pasaje tan maravilloso. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuál hijo se refiere? No es el hijo mío, ni el hijo de Anita, ni de Gerald. Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, esta carta se desarrolla en el contexto de lo que es la revelación del amor de Cristo por nosotros, ¿verdad? Podemos ver, es una demostración de cómo debería funcionar el amor fraternal. Fraternal, recordemos que es el amor entre hermanos, exacto. El propósito principal es revelar el amor de Cristo por nosotros en lo que hizo por nosotros al interceder a favor nuestro ante Dios. Es lo que se ve revelado en esta carta. Es una de las mejores ilustraciones. Cuando, por ejemplo, llegaremos al versículo 18, que el 18 de ahí en Filemón, dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto lo dice el versículo 18 de esta carta. Podemos escuchar a Cristo mostrando su acuerdo con ocupar nuestro lugar y en tener todo nuestro pecado imputado a Él. O sea, es como que Cristo le esté diciendo a Dios Padre: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo pago por esta persona. Y Cristo pagó el precio, amén. Él ocupó nuestro lugar en la muerte, pero nos da su lugar en la vida eterna, así como lo dice el versículo 17 también, que dice que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Tenemos la posición de Cristo ante Dios. Onésimo era un esclavo fugitivo poco rentable en su época. Había de ser recibido como Pablo, el gran apóstol, ¿verdad? Iba a ser un cambio radical porque él se lo pide así. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Eso le estaba diciendo Pablo a Filemón, que le recibiera a Onésimo como si fuera él. Posiblemente Filemón no le gustó mucho la idea, pero bueno, él había aprendido él había aprendido acerca del amor fraternal. El propósito práctico es enseñar el amor fraternal, y Pablo habló aquí de una nueva relación entre amo y siervo en las otras epístolas desde la prisión. Y aquí en esta carta específicamente nos demuestra cómo debe funcionar dicha relación, cómo debe ser esta relación. Estos hombres que pertenecían a dos diferentes clases del Imperio Romano en Cristo y tenían que actuar como tales. Y pensando en nuestro tiempo, esta es la única solución para una convivencia en paz. Por eso les decía al principio que esto es una carta que se adapta también a nuestro diario vivir, ¿verdad?
una convivencia en paz en la economía entre los que ejercen la autoridad, los que obedecen. Debemos de tener una convivencia fraternal basada en la paz. Entonces vamos a iniciar ahí en el versículo 1, donde dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Él le manda un saludo cordial a Filemón y a su familia. Esto es algo muy importante. Como les dije al principio, Pablo era muy inteligente. Pablo no mencionó aquí el hecho de que era un apóstol. Cuando él estaba escribiendo a las iglesias, usaba su título oficial, ¿verdad? Apóstol de Cristo y así. Pero esta era una carta personal, a un amigo personal. No necesitaba defender su apostolado, puesto que él era una persona que él había traído a los pies de Cristo. Su intención en esta ocasión fue ser muy personal, y creemos que se había sorprendido mucho. Lo sigo diciendo, seguramente él no se imaginaba que esta carta iba a llegar tan lejos con este mensaje. Él se presentó aquí como Pablo, prisionero de Jesucristo. Hemos observado que algunos comentarios tratan de cambiar el significado de esta frase, enseñando que Pablo realmente quiso decir que era un prisionero porque estaba predicando el evangelio de Jesucristo, pero eso no fue lo que Pablo dijo, y él tenía la capacidad para expresar exactamente lo que tenía en su mente, ¿verdad? Esta carta es una de las epístolas que él escribió en la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Y después, en el saludo, él menciona al hermano Timoteo. Esto significa que él no solo era el hermano de Filemón y de Pablo, ¿verdad? Sino también el hermano suyo. Somos hermanos todos los que estamos unidos a Cristo, y esto es lo que debemos de tomar en cuenta. Y continúa diciendo: y al amado Filemón. Parecía que estaba tratando de halagarlo, por eso les digo que es como un juego de palabras. Él empieza halagando, como suavizando el terreno, porque sabía que esto era una situación un poco delicada, un poco difícil, a pesar de que Filemón era una persona que ya se había convertido, había entregado su vida a Cristo y estaba dedicado al servicio de la iglesia. Pues no sabía cómo iba a reaccionar con esta situación específicamente. Entonces, pues él entra muy, muy amable y lo saluda de una manera muy cariñosa, que le hace sentir con un afecto muy profundo. Y continúa diciendo a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Suponemos que Apia era la esposa de Filemón, y también suponemos, porque no nos especifica la Biblia realmente, que Arquipo era hijo de este matrimonio, ¿verdad? Y dice nuestro compañero de milicias, no porque era un soldado del ejército romano, sino porque era un soldado de Cristo, de Jesucristo. Entonces, Pablo había escrito que todos tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo, y por esta razón él se dirige de esta manera a toda esta familia. Y algo que nos llama la atención es que no solamente se dirigió a uno, se dirigió a todos los miembros de la familia, incluyendo el saludo a la iglesia que estaba en la casa. Y un dato muy interesante, que no solamente se habían convertido, sino que tenían la iglesia en su casa. En algunos casos de la actualidad, el edificio de la iglesia se ha convertido en algo tan sumamente importante hoy en día para muchas personas, ¿verdad? Y vemos cómo personas se preocupan que dónde va a haber una iglesia, que cómo se van a reunir, que ojalá que esté bien grande, bien bonita, y eso que lo otro. Sin embargo,
en aquel entonces pues no había edificio de iglesia, tenían que reunirse en casa. Entonces la iglesia local en la época de Pablo, pues no habían edificios. La iglesia primitiva se reunía en los hogares, así es como dicen las otras cartas, ¿verdad? Que hemos estudiado que hacían ellos. Se ha calculado que por más de 200 años la iglesia se reunió en las casas. La idea de colocar un énfasis exagerado en un edificio, en un proyecto de edificación, parece fuera de lugar ante el ejemplo de aquellas iglesias cristianas. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez no debemos de darle tanta importancia a lo que es un edificio en sí, sino tomar más importancia en lo que somos nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque nada hacemos con tener una gran edificación si nosotros por dentro estamos, como dice un pastor que conozco, más frío que la parta de un muerto, ¿verdad? Entonces, pues esto es un dato muy importante para tomar en cuenta, para reflexionar nosotros. Y dice en el versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era el saludo acostumbrado, ¿verdad? Que expresaba Pablo en todas sus cartas, que fueran dirigidas a una persona o una iglesia, ¿verdad? Entonces continúa, y aquí es donde entra él intercediendo por la buena reputación de Filemón, ¿verdad? Aquí es donde de aquí en adelante empieza. Y dice el versículo: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí tenemos un hombre por el cual Pablo oraba constantemente y lo tenía siempre presente. Si alguno de los hermanos que está viendo o los que están aquí han ido recopilando una lista de las personas en las que Pablo oraba y le tenía siempre en mente, Filemón es una de esas, ¿verdad? Y él lo dice aquí. Cada vez que el nombre de Filemón era mencionado, Pablo oraba por él. Aparentemente era una persona bastante importante. Y dice en el versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. La vida de Filemón era un vivo testimonio de su fe. Pablo la describió de una manera hermosa, ¿verdad? Este hombre mostró su amor hacia el Señor Jesús y hacia los otros creyentes. Su fe estaba dirigida hacia Jesús y él era fiel con los hermanos, con los cristianos, con los que tenía ahí. Y en el siguiente versículo dice: y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Su fe era compartida. Y la frase todo el bien que está con vosotros era el resultado de lo que el mismo Pablo escribió en Filipenses. Si alguno me quiere ayudar a leer Filipenses 2:13, ahí Anita me le pasa el micrófono para que los hermanos que están en casa también puedan escuchar lo que están leyendo. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Así es. Entonces él afirma que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y esto lo hemos estudiado varios domingos con el hermano pastor, ¿verdad? Que es algo muy importante para que Dios haga su voluntad en nosotros. Y continúa diciendo en el versículo 7, ahí en Filemón: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, él tenía un cargo súper importante, era una persona indispensable en la iglesia primitiva en aquel entonces, ¿verdad? No solamente
era un servidor, no solamente alojaba a personas ahí en su casa, porque posiblemente ahí se quedaban, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas no era que vivían tan cerca una de las otras, posiblemente venían personas desde otros lugares, algo lejanos, tal vez habían personas cercas, no lo sabemos, pero pues por lo que hemos leído en otros libros de la Biblia, pues suponemos que hay personas que vienen desde lugares lejanos y pues ellos no eran tal vez como nosotros que nos reunimos un par de horas, unas 3 horas y cada uno para su casa. Ahí se quedaban toda la noche, era más extenso. Entonces Pablo experimentaba un gran gozo y consuelo en el amor de Filemón por los otros creyentes y por él. Los corazones confortados aquí implican la totalidad de la naturaleza psicológica, ¿verdad? Del amor que él tenía. Era la vida interior de los creyentes la que encontraba una gran satisfacción en él. Filemón era la clase de persona que habría ofrecido hospitalidad, como les decía anteriormente, en su casa a los predicadores y maestros que los visitaba. Y así también hay muchos que hoy en día constituyen una gran bendición para la iglesia por la forma en que practicaban la hospitalidad y el compañerismo cristiano. Versículo 8 y 9, en los que Pablo efectuó una petición de Onésimo, y aquí es donde empieza Pablo a interceder, y dice así: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces, Pablo podía mandarle a decir a Filemón: por favor, recibe a mi hermano Onésimo en tu casa como un hermano más, no como un amo, y no me lo toque, no me le haga nada, ni un pelo le rasguñe. Si él quería, ¿verdad? Tenía toda la autoridad para hacerlo. Sin embargo, en este versículo vemos que él prefiere confiar en la buena voluntad que tiene Filemón para apelar al amor, el amor que él tiene hacia los cristianos, y confiar en que él va a tomar la mejor decisión con este hermano Onésimo. Ya aquí ya va más o menos aterrizando en el propósito de la carta. Él planteó el tema con diplomacia, ¿verdad? Con cautela y con amor. Empezó bonito, con los halagos, los saludos y todo lo demás, y iba poquito a poco. No fue una carta así como cortante y tajante, ¿verdad? Sino que iba entrando suavemente, como decimos. Iba a hacerle este pedido a favor de Onésimo basado en 3 puntos. El primero, que apeló a su amor. Ese era el amor fraternal entre Pablo y Filemón como creyentes en Cristo Jesús. El segundo punto, tenemos la frase: siendo yo Pablo ya anciano. Pablo tenía alrededor de 60 años de edad, más o menos, por ahí aproximadamente, pero ya se consideraba un anciano. Tenía una vida había sido una vida muy sufrida, ¿verdad? Había sido, bueno, el primero que anduvo persiguiendo, y después a él era el que había sido perseguido como misionero de Cristo. Y todas estas experiencias hacen que Pablo le fuera esa palabra me cuesta un poquito. Se iba haciendo, envejeciendo, sí, así más rápido, más fácil. Él iba envejeciendo, y en este carácter es que en el que él se refiere, que siendo ya anciano, porque en realidad no, tampoco era que estaba tan mayor. Y el tercer punto es que Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo. Era evidente que no podía presentarse personalmente ante Filemón, pues estaba encarcelado, encadenado y todo lo demás. Y dice prisionero de Jesucristo porque él estaba prisionero por causa del Evangelio, ¿verdad? Recordemos eso,
esa era la razón. Y continúa en el versículo 10 diciendo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y el que no ha estudiado la carta seguro se imagina, ya, y Pablo seguro ahí tuvo doña y todo el asunto, y ¿verdad? El que no ha continuado los estudios que hemos tenido todos los martes, donde esto ha sido como una secuencia en realidad. Entonces seguro pensó en alguno de los hijos. Pero recordemos que Pablo no era casado, ni tenía doña ni nada que se le parece, pero tenía muchos hijos. Y cuando hablamos de hijos, ¿a qué se refería? A los hijos espirituales. Así es. Así llamó a Timoteo y a Tito, y ahora a Onésimo. Y estos eran sus hijos espirituales. Había conducido a Onésimo al Señor aun cuando él mismo en ese tiempo era un prisionero. Él había ganado esa alma. Y continúa en el versículo 11 diciendo: el cual en otro tiempo te fue inútil. Y este tiempo se refería al tiempo en que Onésimo estuvo de esclavo en la casa de Filemón. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ya el panorama es diferente, el contexto es diferente. Ya no va a ser un esclavo, ahora es un hermano, el cual puede servir mucho en la iglesia, ¿verdad? Que estaba ahí. Incluso al mismo Pablo, pues ahí en la cárcel tenía alguien que lo tuviera que atender y todas estas cosas. El significado de la palabra Onésimo es útil. Así que Pablo, como les decía, estaba haciendo un juego de palabras, ¿verdad? Como esclavo, probablemente se jaló sus tortas, no sabemos. No trabajaba porque deseara hacerlo, y entonces no se concentraba en sus tareas. Cuando una persona lo obligamos, para muestra de un botón, cuando un hijo nuestro lo obligamos a hacer algo, ¿cómo lo va a hacer? Ahí, regañadientes, ¿verdad? Ahí va alegando ahí en hacer, qué sé yo, que le digan: bueno, fulanito, vaya, láveme los platos. Y tal vez no es algo que no es algo que tal vez le agrade hacer mucho la tarea. Entonces ahí va regañadiente, en contarle que no le, diría mi hija, la chancleta voladora no le caiga. Y no porque en la casa le den chancleta voladora, sino que esa expresión ahí la aprendió, sabrá Dios dónde. Pero ella me llega de vez en cuando y le dice: Dani, pórtese bien, porque si no le cae la chancleta voladora. Y yo: Camila, si alguien te oye van a decir: esta mamá pasa tirándole chancletas a esta chiquita, ¿verdad? Maltratando a estos chiquitos. Entonces, pues posiblemente así hacía sus tareas Onésimo, ¿verdad? A regañadientes. Y podemos comprenderlo perfectamente, su situación era de esclavo. Pero vemos que Pablo lo está enviando de regreso a Filemón como un creyente, y entonces ahora le dice: ahora va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como un esclavo. Y continúa diciendo en los versículos 12 y 13: te lo envío. Vamos a ver. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Así es como dice el versículo 12 y 13. Pablo le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo como si estuviera recibiendo a él mismo, ¿verdad? Esto se los decía al inicio. Él admite que le hubiera gustado dejarse Onésimo. Posiblemente era un gran elemento, ¿verdad? Era de mucha ayuda. Sin embargo, y aparte que necesitaba que le sirviera ahí, que alguien le ayudara en esta situación precaria en la que Pablo se encontraba, que era la cárcel.
Pero Pablo no podía actuar así. Lo correcto era que ellos se reconciliaran, ¿verdad? Y que empezaran a trabajar juntamente. Él tenía que dejar, Pablo era muy consciente de que en la situación que él estaba, en cualquier momento podía sucederle cualquier cosa, incluso de que lo mataran. Y entonces él tenía claro que tenía que dejar bien sembrada esa semilla, ese legado, para que el evangelio se continuara dispersando por todas las naciones, el mundo, ¿verdad? Y dice el versículo 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, él, a pesar, como les decía antes, a pesar de que él podía haberle mandado a Pablo, a Filemón, haberle dicho, recibe a Onésimo y ya, él no quiere como pasarle por encima la decisión que él quiera tomar. Y dice, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. ¿Envió Filemón a Onésimo para que estuviera con Pablo? No lo sabemos con seguridad, pero creemos que sí. Y nos imaginamos que en el primer barco de regreso a Roma, allí se encontraba a Onésimo regresando a ver a Pablo después de todo esto, ¿verdad? Y con muchas cosas para el apóstol. Posiblemente fue y regresó. Y continúa diciendo en los versículos 15 y 16: quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y que es donde va la petición directamente: mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Habiéndose convertido Onésimo en un creyente, el estatuto y la religión la relación con Filemón eran diferentes. De acuerdo a la ley romana, era aún un esclavo, eso nadie se lo iba a quitar. De acuerdo a las normas de Roma, ¿verdad? Pero para Filemón sería más que eso, sería un hermano. Y Filemón no iba a adoptar estas leyes de Roma porque ya él se había convertido. Entonces él ya había tomado nuevas normas para su vida y su actuar. Y ahora vemos que él, inocente, sustituye al culpable, como decimos. Entonces, este versículo junto con el siguiente nos da una de las mejores ilustraciones de una sustitución plena y de la imputación. Detrás de la súplica de Pablo está la súplica de Cristo al Padre a favor del pecador que confía en Cristo como su Salvador. Y esto es parte del mensaje que nos deja hoy esta carta. El pecador es recibido a la misma posición en que Cristo es recibido, ¿verdad? En otras palabras, el pecador salvado tiene tanto un derecho en el cielo como el que tiene Cristo, porque Él nosotros al recibirle como nuestro Salvador y Redentor, pues nos volvemos coherederos con Cristo, ¿verdad? Él ha recibido el derecho de Cristo estar ahí. Y como lo dice Pablo en Efesios 1:6, si algún hermano me lo gusta leer, Efesios 1:6. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Viene en otra versión que tengo por acá, dice: Dios en su gracia nos aceptó en Cristo, nos adoptó, nos dio nueva vida, nuevo título, ¿verdad? Dios nos ve como hijos suyos. Y Pablo en el versículo 17 de esta carta dice: así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. O sea, él le dice: ya, hazte el cargo de que estás recibiéndome a mí. Y así como posiblemente le iba a dar todas las atenciones
necesarias a Pablo, pues que se las diera también a Onésimo, ¿verdad? Él ruega por esto, y continúa diciendo en el versículo 18: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto es como si Pablo hubiera tenido una tarjeta de crédito, ¿verdad? En aquel entonces yo me lo imagino así, y dijo: si en algo te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta, ahí está, no importa, yo pago. Y aquí tenemos una hermosa figura cuando venimos a los pies del Padre para recibir la salvación. Podemos escuchar esta frase, ¿verdad? De Cristo: si este hombre en algo te perjudicó, te debe algo, ponlo a mi cuenta. Así nos dice hoy Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Y le dice al Padre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cristo pagó el castigo de mis pecados en la cruz, y probablemente el Padre le diría: este hombre no es apto para entrar al cielo, ¿verdad? Por un montón de cosas que tenemos. Entonces Jesús probablemente diría: si me tienes por compañero, recibe a este hombre como a mí mismo. Así lo expresó. Entonces también vemos reflejado el amor de Cristo Jesús para con nosotros, que aún nosotros sin merecerlo, Él aboga por nosotros, ¿verdad? Ante el Padre. Esto es lo que significa estar en Cristo, aceptado por Dios en Él. Por ello, aquí tenemos una imagen de cómo Dios y el Dios Padre y el Señor Jesucristo nos aceptan a cada uno de nosotros. Y continuamos con el versículo 19, que ya aquí ya son más asuntos generales, personales y pedidos y todo esto, ya como lo más fuerte estaba en los versículos anteriores. Y dice: yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también, ¿verdad? Él, a pesar de que al principio les decía que Filimón le debía, y no hablábamos de dinero, ¿verdad? Filimón le debía muchos favores probablemente a Pablo, y sin embargo Pablo tenía todo su derecho de exigirlo, pero sin embargo él decide no hacerlo así, sino ahogar a la buena voluntad de Filimón. El Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para pagar la totalidad de la deuda del pecado, ¿verdad? Eso es lo que vemos en estos versículos. Y aquí vemos que Pablo había guiado a Filimón al Señor. ¿Cómo podría él corresponderle? O sea, le había enseñado la salvación, lo había llevado, lo había puesto en el camino y le debía su vida entera, ¿verdad? En los versículos 20 y 21 leemos la súplica de Pablo a favor de Onésimo. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, o sea, si te fue útil, conforta mi corazón en el Señor, o sea, ayúdame con esta petición. Básicamente lo que se le está diciendo: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Una de las características vemos aquí de los verdaderos creyentes es que hacen más de lo que se les pide, ¿verdad? Y es parte de la característica de los cristianos. Quizás la razón por la cual algunas personas pasen necesidades es porque hemos sido tacaños con el Señor, ¿verdad? El Señor es un Señor generoso, por lo tanto nosotros también deberíamos de serlo. Y cuando hablamos de generosidad no solamente nos referimos al dinero, hay muchas maneras de ser generosos en el Señor, o al Señor más bien. Podemos serle generosos sirviéndole, ayudándole con los diferentes dones que tenemos en la iglesia. Hay varias maneras. A veces pensamos que cuando decimos generosos se nos viene la palabra plata, ¿verdad? Y no. Y continúa en el versículo 22:
prepárame también alojamiento. Definitivamente Pablo pensaba volver. Él tenía toda la esperanza, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y como les digo, Pablo esperaba ser puesto en libertad durante la primera reclusión. Esta carta fue escrita durante la primera reclusión del apóstol en Roma, y después sabemos que él fue puesto en libertad y probablemente, ¿verdad?, él fue y visitó la casa de Filemón personalmente para ver cómo andaba todo, y probablemente para agradecerle sobre el favor. Y así concluye esta carta. Ya al final, en los últimos versículos vienen con lo que son los saludos personales y finales. Dice: te saludo, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos y demás nombres que vienen ahí. Entonces esto nos hace creer que Filemón era una persona bastante conocida, ¿verdad? Puesto que al final habían muchas personas que le mandaban saludos, y lo podemos ver en los últimos 2 versículos. Y entonces, hermanos, de esta manera concluimos esta carta, donde podemos rescatar el amor fraternal, definitivamente, y la importante que es para nosotros la buena recomendación, ¿verdad? Y esto es algo que debemos de cuidar, la buena recomendación que tengamos nosotros como personas y ante los demás cristianos, porque en este caso podríamos decir que Pablo le salvó la vida a Onésimo, ¿verdad? Porque si no hubiera sido así, y posiblemente si Filemón no hubiera llegado a los pies del Señor, no hubiera sido convertido, no habríamos, tal vez el cuento hubiera sido otro, ¿verdad? La historia hubiera sido diferente. Entonces, como les dije, esto es una carta personal para Filemón, pero es una gran enseñanza en lo que hay en el fondo de ella. Si la estudiamos detenidamente, ¿verdad? Si escudriñamos la palabra, vemos cómo el Señor nos habla hoy en día a nuestros corazones y nos manda a ser unos creyentes fraternales unos con otros, a servir, a ser más generosos con el Señor. Y entonces de esta manera continuamos entonces con las oraciones. Vamos a terminar orando. Los invito a que se pongan sobre sus pies, a los hermanos que se encuentran acá, y espero que el Señor les haya hablado así como habló a mi vida. Nos dejó esta palabra tan bonita, ¿verdad? Personalmente era una carta que nunca había estudiado, sinceramente. Me gustó bastante porque tiene un mensaje muy, muy bonito. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar inclinando nuestros rostros. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por tu amor y misericordia, Señor. Son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito hacia nosotros, Señor Jesús, porque lo vemos reflejado en cada cosa, Señor, que tú nos regalas, Padre Celestial. A esta hora, Padre Celestial, te pido que tú bendigas los hermanos que se encuentran aquí reunidos con nosotros en este estudio, Señor, a los que, como decía al inicio, sacaron su tiempito para recibir esta palabra tan hermosa, Padre Celestial. Pedimos que bendigas cada uno de sus hogares, Señor, todo lo que ellos tengan en mente, Padre Celestial. Tal vez no conocemos las peticiones que ellos tengan, Señor, para presentar aquí, pero tú conoces, Padre Celestial, los corazones de cada uno de ellos, Padre Celestial. Y yo hasta ahora te pido, Señor Jesús, que seas tú obrando en cada una de las vidas de mis hermanos, Señor Jesús, que seas tú concediendo las peticiones de su corazón, Padre Celestial, si esto es de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús.
oramos también por los hermanos que se encuentran conectados, Padre Celestial, por medio de las redes sociales, que vayan tal vez más adelante, no tuvieran en este momento el tiempo para estar con nosotros en este estudio, pero más adelante van a estar, Señor, recibiendo esta palabra, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, sus familias, Padre Celestial, los trabajos de estas personas, Señor Jesús. Te pido también por la salud de mis hermanos en Cristo, Señor. Si alguno tiene una dolencia, Padre Celestial, la venimos y la presentamos delante de tu presencia, Señor. Que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos pastores, Señor, para que seas tú bendiciéndoles, Señor, en esta tarea tan importante como es el pastorado, Señor. Para que seas tú dirigiendo sus pasos, Señor, y ayudándonos a nosotros también, Señor, a ser generosos para con la iglesia, Señor, porque no solamente, tal vez muchas veces pensamos que venimos a dar un servicio al pastor o a la iglesia, pero no, Señor, es a ti que te vamos a servir, Señor. Que los corazones de cada uno de mis hermanos sean generosos para contigo, Padre Celestial, en diferentes áreas en las que podemos serlo, Señor Jesús. Gracias te damos por esta hermosa noche, Señor, y pedimos que tú bendigas, Señor, el regreso a cada uno de nuestros hogares, que en tu mano protectora, Señor, tus ángeles vayan alrededor nuestro, Señor, y podamos llegar con bien y nos regales una noche descansada y maravillosa. Y si así es tu voluntad, Señor, el día de mañana podamos seguir, Señor, con nuestros quehaceres, siendo de tu agrado, Padre Celestial. Todo lo pongamos en tus manos, Señor Jesús, porque por ti todo lo podemos hacer, Señor Jesús, y nada se mueve si no es de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendito y alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de esta manera quedamos despedidos. Agradecerles a cada uno el habernos acompañado, los que están aquí. Espero que sigan viniendo los martes. Nos gustó mucho tenerlos aquí. Y nada, pues los esperamos el domingo en nuestros servicios de a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche para el que guste acompañarnos, y que tengan una bendecida noche. Gloria al Señor.